Continuamos en directo, querida afición, cuando son las 11:15 de la noche. Bueno, pues... A ver, yo lo que creo que vamos a analizar, si te parece, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Sí, sí. Que, aunque yo, por ejemplo, soy entrenador nacional de fútbol, pero tengo el título, no entreno, ¿vale? Entonces, yo creo que vale la pena hablar un poco desde ese punto de vista, ¿no? Si analizamos un poco el comportamiento psicológico, igual vale la pena observar cómo reacciona el equipo, sobre todo ante situaciones complicadas, ¿no? Y ante momentos que pueden ser psicológicamente intensos. De hecho, por ejemplo, cómo reacciona ante una adversidad, por ejemplo, cómo afronta los últimos minutos de un partido cuando el equipo te está presionando, qué hace, ¿no? cuando lo intenta y realmente no consigue lo que quiere, que puede ser conseguir un gol. Y bueno, desde ese punto de vista, cuando vinimos aquí hace un tiempo, veías a un Valencia nervioso, que tenía muchas dudas, que cuando tenía una dificultad le costaba mucho rehacerse, que se notaba, había comportamientos desde fuera, aunque siempre es desde fuera, que hacían prever que existía una serie de pensamientos, ideas, comportamientos psicológicos que no ayudaban al rendimiento. Y en cambio ahora parece que el equipo, obviamente el ganar te ayuda, fomenta la autoconfianza al ganar, pero no solo el ganar, sino otras cosas que haces, pues el equipo parece que sí que, como que, aunque no tiene esa soltura que podía tener, sí que empieza a tener una serie de comportamientos ante situaciones complicadas que, bueno, que nos hace ser un poco optimistas en esto, ¿no? Yo estoy de acuerdo con David. Yo creo que el análisis psicológico, que por cierto, si me dejas saludar a los alumnos del Máster de Gestión Deportiva del Politécnico, que me acaban de decir que nos están viendo, ¿no? O sea, que saludo a todos, alumnos. Eva también ha hecho el Máster. Sí, yo soy alumna. Un poco desde el punto de vista psicológico, a ver, yo creo que el Valencia sí que tiene elementos para tener una fuerte autoconfianza, porque yo creo que es un error pensar que la autoconfianza solo la vas a construir con victorias. Claro, si quieres tener la autoconfianza fuerte cuando ganes, pero llevas 7 partidos sin ganar, 8, 9, al final nunca la tienes, ¿no? Tienes que hacer otras cosas, ¿no? Y el Valencia tiene una cosa que yo creo que ahora mismo es un elemento importante para tener una fuerte autoconfianza, y es que ha superado dificultades importantes. Y eso, si lo sabe manejar, eso hace que el equipo sea fuerte. Obviamente, yo vi el partido ayer un poco el domingo, estaba viendo otros partidos porque tenía que verlos, pero el Valencia lo vi un poco a ratos, ¿no? Y yo sí que veo que el equipo ha cambiado un poco, es decir, le falta trabajo, obviamente, ¿no? Ha sufrido y sí que tiene elementos, bueno, que hacen prever que puede conseguir incluso a lo mejor alguna cosa importante este año, ¿no? Y hay otra cosa respecto a lo que has comentado antes. A ver, el equipo tiene un desgaste también psicológico dentro del partido, ¿no? Si tú tienes un equipo trabajado que lo que hace es simplemente funcionar, no tiene que hacer nada extra para hacer un buen trabajo dentro del campo, ese desgaste psicológico es menor. Por ejemplo, el Atlético de Madrid lleva 3 años, creo, con el Cholo Simeone y ya sabe lo que tiene que hacer. No tiene que pensar, simplemente lo hacen, ¿no? Sería un poco eso, ¿no? En cambio, el Valencia yo creo que no, que tiene que hacer más cosas, porque no tiene ese trabajo detrás y seguramente tiene que afrontar situaciones que son complicadas, ¿no? Por el tema del público, de todo lo que ha pasado, algún fichaje nuevo, y eso, cuando el partido va pasando, puede tener una consecuencia psicológica desde el punto de vista psicológico, hablamos, ¿no? Seguramente puede haber otros factores, pero bueno, desde el punto de vista psicológico sí que puede pasar eso. Vamos a ver, vienes aquí a la tele, está todo organizado, tú eres un poco el conductor, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, eso es un poco igual lo que le falta ahí, ¿no? Es decir, es lo que decía Chimo antes, falta un proceso de grupo que un poco no está bien organizado, ¿no? Se está organizando, igual llevan 2 semanas, 3 semanas, bueno, yo creo que falta eso. ¿Quién se comunica? ¿En qué lenguaje se comunica? Bueno, eso hay que organizarlo de alguna forma. Bueno, pero yo creo que el lenguaje, bueno, después... Yo ya lo dije la otra vez, a ver, si el que manda pone a Neville, pues es Neville lo que hay. Yo, si tuviera que fichar yo, pues seguramente ficharía un entrenador español, ¿no? Vamos. Y si puede ser valenciano, pero como no lo ficho yo... Otra cosa, es que ahí hay 2 cosas. Una cosa es lo que tú muy bien planteas, que es lo que piensa el aficionado, que bueno, que se enfada porque cree que se tiene que enfadar, cree que es injusto esto, que le están engañando, qué tal. Y otra cosa es lo que deben de hacer los profesionales de forma objetiva, con los pies en el suelo, analizando bien lo que pasa, para intentar que dentro del campo los jugadores rindan a su máximo nivel, ¿no? Que lamentablemente, y por lo que conocemos en fútbol, al final, cuando el equipo va mal, se hacen muchas cosas que provocan que el equipo siga yendo mal.
¿no? Que es un poco, yo creo que a mí me gustó mucho tu intervención la otra vez cuando vinimos, porque dijiste, mira, aquí hay que ayudar al Valencia. Es que si le metemos más presión, es peor, ¿no? Y no, meterle más presión a Parejo, meterle más presión a Barragán, claro. meterle más presión a Cancelo, meterle más Entonces, presión a Javi Fuego, meterle más presión a ¿no? Negredo, meterle más presión a Bulboni, a Figulí, meterle más a Piatti y tal. Pues claro que como aficionados, pues uno va a ir en momentos. Estoy de acuerdo, y aún así, pensando en salvarte, acuérdate la última Copa del Rey que gana Valencia. ¿Cómo fue? Ojalá. Que se salvó con Boro de entrenador, creo, ¿no? Pero ves, yo ese año nunca pensé que Valencia podía bajar, ¿ves? ¿No? Así como este año sí que lo pensé. Y recuerdo aquel año estaba yo muy encima. Yo recuerdo que ganó un partido el Bernabéu. Sí. Y si no hubiera ganado ese partido, bueno, hubiéramos sufrido un poco más, ¿no? Pero había... Entonces, tienes que pensar en salvarte, pero bueno, hasta que eso no se puede contar todo. Ahí había que... Es muy complicado. Es difícil. Ya lo comenté la otra vez que Julio, el psicólogo, tiene un papel ahí muy difícil. No hablo ya, el psicólogo no habla, lo te digo yo. Julio, ¿cómo estás? Bien. Un abrazo, Julio, gran profesional. Y eso que es argentino, ¿eh? Es argentino. Que fíjate si debe de hablar, más que yo. Sin embargo, pues suele ocurrir a veces, pero a veces también suele ocurrir, ¿eh? Yo creo que con lo mal que lo ha pasado el Valencia, ojalá. Está muy fuerte para afrontar eliminatorias. Yo ahí lo dejo. ¿Tú lo ves así? Yo creo que sí. Acuérdate del 2008. Mentalidad optimista. No, yo creo que optimista, no realista, porque además, si te das cuenta, los equipos que llegan en playoffs ahora cuando vengan segunda B, segunda A, si sigues un poco los equipos que realmente pasan eliminatorias son los que peor lo han pasado, o sea, los que han superado mejor las dificultades. Y el Valencia está en la fase de que si realmente ahora se rearma como equipo y supera eso, coge su identidad... Estamos ahí. Yo tengo fe. Hemos conseguido 9. Pero ya que la cagas, coño, pues límpiala. Buenas noches, os queremos. Salud, Chao, gracias. buenas noches.